Sí, buenos días a todos. Yo soy el padre Omar Sánchez, Omar Buenaventura, que tiene una historia, el nombre también. Soy sacerdote católico. Desde este año cumplo 22 años de sacerdote. Soy sacerdote diocesano, aunque inicié mi formación y mi ordenación sacerdotal en la Orden de los Hermanos Franciscanos Capuchinos en el año 2007, acompañado de mi asesor espiritual, di un paso y dejé la congregación para ser sacerdote diocesano. Tengo 54 años, en 2 días cumplo 55 y vengo trabajando en la Tablada del Lurín desde hace 14 años. Antes de estar en la Tablada del Lurín estuve casi un año y medio que dejé la congregación entre una zona del Perú que se llama Ica, que está en el sur de Lima, como a 300 kilómetros, porque hubo un terremoto, hubo un gran terremoto en esa zona, y en el 2007, y yo me fui, cuando dejé la congregación, me fui a trabajar con los damnificados del terremoto, estuve casi un año, luego tuve la oportunidad de estar en Irak 2 meses, un mes en Bagdad, un mes en Basora, con niños huérfanos de guerra y mutilados por la guerra. Y luego llegué a Lima de vuelta, de regreso, buscando dónde ejercer mi ministerio sacerdotal, y tuve la gracia de Dios de recibir la llamada del que es ahora mi obispo, Monseñor Carlos García Camader, obispo de la diócesis de Lurín. Yo estoy en la zona sur del Perú, en la zona sur de Lima. Recordemos que Lima es una gran ciudad de casi 11 millones de habitantes y que hace unos años, bueno, varios años ya, 25, el Papa Juan Pablo II dividió la gran arquidiócesis de Lima en una arquidiócesis central, la de Lima, y 3 diócesis sufragáneas: al sur Lurín, al norte Caraballo, al este Chosica. Yo estoy en Lima Sur y mi obispo es Carlos García Camader. Eh, Trabajo en esta parroquia, estoy en la Tablada del Lurín desde hace 14 años. La Tablada del Lurín es una zona que queda en las periferias de Lima Sur. Hace 40 años fue una zona invadida por gente que venía, fue una primera ola migratoria, gente que venía de Ayacucho, Huancavelica, Abancay, Apurímac, que son provincias de la sierra del Perú pobres, y una segunda ola migratoria que vino muy fuerte en los años del terrorismo, en los años 80, e hicieron de este espacio un lugar habitado por mucha gente migrante por diferentes motivos. Y aquí es donde trabajo desde hace 14 años. Soy párroco de la parroquia Santa María, una parroquia con casi 50.000 habitantes. Tengo un vicario parroquial, un sacerdote muy joven, el padre Dani, que tiene 30 años. Y los fines de semana viene a ayudarme un sacerdote mayor de casi 80 años, el padre Luchito. Y entre los tres acompañamos la parroquia. Eh, ese soy yo, ese es un poco en resumen mi historia. Antes de venir aquí estuve trabajando 10 años en una casa hogar para niños en abandono, peligro moral o alto riesgo, que se llama La Ciudad de los Niños, que también queda en el sur de Lima, con la congregación de los hermanos capuchinos. De ahí es donde yo tomo la decisión, después de orar y un diálogo profundo con mi asesor espiritual, de dar el paso para buscar otra forma de ejercer mi ministerio fuera de la orden de la congregación capuchina. Yo, cuando vine a esta parroquia, cuando el obispo de Lurín me llama y me hace un reto, porque el párroco que estaba en esta parroquia se tenía que ir por temas de salud, y entonces ya yo lo conocía a él por otros temas relacionados a una ONG precisamente española que mandaba ayuda para esta parroquia a través mío, y yo le traía la ayuda al padre. Me dice un día que se tiene que ir por temas de salud, y yo le digo, bueno, yo no tengo parroquia en este momento, estaba viviendo en un departamento de mis padres que me habían prestado por unos meses mientras me ubicaba otra vez. Mi intención original era ser un misionero oyente, irme a un país de una cultura completamente diferente a la occidental. Quién sabe, en Vietnam, Camboya, Laos, la India, una zona de estas. Ese era mi sueño original. Y me llama el obispo porque yo le digo al padre que estaba acá, que me llama, le digo, dile a Monseñor Carlos, a quien yo no conocía, que si él quiere yo puedo venir los domingos, puedo ir los domingos a la parroquia
a celebrar la misa para que la comunidad tenga la Eucaristía dominical. No sé qué es la Eucaristía dominical. A la media hora me llamó el obispo y me dice, mira, Omar, no te necesito los domingos, necesito que te quedes en la parroquia permanentemente. Y entonces yo le digo al obispo, Monseñor, déjeme pensarlo hasta mañana. Y me dio una respuesta que fue decisiva, porque me dijo, mira, si lo tienes que pensar, ya no te necesito. Y me colgó el teléfono. Entonces, ese fue un reto muy grande para mí. Sentí un reto muy grande de Dios, que esa era la oportunidad que yo de repente buscaba, que Dios tenía preparada para mí. Así que de inmediato, bueno, recé el rosario, recé un rato solo y lo llamo. Una hora después lo llamo a Monseñor Carlos y le digo, Monseñor, me voy. Dígame cuándo. Hoy mismo. Yo había hablado con él a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde ya estaba llegando a esta parroquia como párroco. Llegaba a atender la parroquia como párroco. Cuando un grupo de jóvenes exalumnos míos se entera que yo estoy acá, unas semanas después, me llaman y me dicen que quieren venir a vivir conmigo porque yo estaba viviendo solo en esta comunidad, un terreno muy grande, una parroquia hermosa, con mucha vida, mucha gente joven, y estos chicos que eran mis exalumnos de la otra obra, me, me buscan porque no tenían un referente familiar que los sostuviera, que los acompañara. Ellos ya habían terminado el colegio, algunos los habíamos ayudado a profesionalizarse, pero estaban entre los 18 y los 21 años. Entonces les digo que se vengan y vienen 5 y creamos una pequeña comunidad con la que comenzamos a compartir la vida y a trabajar con un sueño personal mío. El terreno tenía 7.000 metros cuadrados, tiene 7.000 metros cuadrados, pero solo estaba construido el templo parroquial y una pequeña casa que había sido construida por una familia belga que había instalado aquí un centro médico que cuando yo llegué no existía y lo usábamos como casa. Eso era todo lo que existía en 7.000 metros cuadrados. Entonces, mi proyecto original, por la realidad que yo comencé a conocer en esta zona de Lima Sur, de Tablada del Lurín, era el problema de las drogas, del consumo de drogas, que es un problema de salud nacional realmente y un problema mundial. Entonces, la idea original era poner un centro de rehabilitación para chicos en drogas. Cuando estamos en ese proceso, estoy en ese proceso de investigar cómo hacerlo, etcétera, vivíamos en comunidad, yo celebraba las misas, acompañaba a los grupos, estaba con ellos como un párroco, simplemente haciendo el trabajo de párroco, confesando, dando la unción, visitando a los enfermos, etcétera. Me llama una amiga mía del norte del Perú, una religiosa, y me dice que han encontrado un muchacho adulto tirado en la basura del mercado, un muchacho con retardo mental severo, con parálisis de medio cuerpo y con epilepsia. Y que ellas como religiosas lo han recogido por caridad, pero que no lo pueden tener porque tenía un hogar para niños. Este chico era completamente dependiente, aproximadamente 35 años. Y me pregunta si conocemos en Lima un lugar donde internarlo. Entonces yo pregunté, busqué, tocamos puertas del Estado, privados, particulares, nadie quería, nadie podía. La única casa que aceptó recibirlo fue el Hogar de la Paz de la Madre Teresa de Calcuta, que queda en una zona muy pobre de Lima que se llama La Parada. Pero la hermana Vianey, que era la directora en ese momento, la superiora, me dice, mira, Padre Omar, tenemos que esperar porque no tenemos camas y hay que esperar que alguien muera textualmente. Y eso podía pasar al día siguiente, en un mes o en mucho más tiempo. Y este muchacho no se podía quedar solo. Entonces yo regresé a la casa y les conté a los jóvenes que estaban conmigo esta historia y uno de ellos me responde y me dice, pero Padre Omar, si le estamos preguntando a Dios qué hacer, ya nos respondió. Y yo no lo había visto porque yo tenía mi proyecto personal. Mi proyecto era un centro de rehabilitación para chicos en drogas, pero Dios tenía un proyecto diferente para nosotros. Y entonces entendí, fue como una epifanía, ¿no? Te deslumbras, porque entiendes en un segundo, en una milésima de segundo, qué es lo que te está pidiendo Dios, ¿no? Sin entender el detalle de lo que está pidiendo Dios, entiendes lo que Dios quiere de ti. Dios quiere que des ese paso de fe, de dejar y renunciar a tus proyectos personales para hacer su voluntad. Y creo que ese es el secreto de esta obra, tratar todos los días de hacer su voluntad. Entonces, 2 chicos se fueron a recoger a este muchacho. Llegó el día de San Luis María Monfort. Como no tenía nombre, no tenía entidad, lo habíamos buscado en el RENIEC, el Registro de Identificación y Estado Civil del Perú, y no había sido nunca inscrito, un hombre adulto, no había sido nunca inscrito, le pusimos de nombre Luis María.
en honor al santo, a San Luis María de Montfort. Y con él comenzamos la obra, sin saber cómo atender a una persona con habilidad diferente, con discapacidad física, como una enfermedad como epilepsia. Nos ayudaba mucho que él siempre estaba sonriente, siempre se reía, decía 5 palabras y se reía, siempre estaba feliz de todo lo que pasaba, siempre lo alimentábamos, pero no sabíamos cuándo estaba enfermo, cuándo le dolía algo, etcétera. No sabíamos nada de eso y fuimos aprendiéndolo hasta que llegó el segundo residente de nuestra casa. Yo en esa época, como los ingresos que entraban por la parroquia, que eran los únicos ingresos que teníamos, no alcanzaban para mantener a 6 personas, ahora 7, 5 jóvenes de entre 18 y 21 años que comen, tú sabes cómo comen los chicos de esa edad, el sacerdote y Luis María. Yo salía en las tardes, noches, a partir de las 10, cuando terminaba mi trabajo pastoral, a hacer taxi con un carrito que tenía, y hacía taxi entre las 10 de la noche y las 3 de la mañana. Entonces, un día de esos que salgo a hacer taxi, el día siguiente me levanto y tomamos desayuno y escucho un llanto que me hace pensar, más que un llanto de niño, porque no había ningún niño en la casa, me hace pensar en un gato, porque a veces cuando uno escucha un gato, lloran como los bebés, ¿no? Se siente como el llanto de un bebé. Y pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? Hay un gato en la casa. Los 5 chicos se miran a la cara y uno de ellos me dice, no, Padre Omar, lo que pasa es que anoche cuando tú te fuiste a hacer taxi, un señor vino, tocó la puerta y nos pidió que aceptáramos a su nieto. Y yo lo recibí sin pedirle permiso y lo hemos recibido y está con nosotros. Era un niño pequeño de 6 meses con una historia terrible. El padre 71 años, la madre 19 años, se prostituía. El abuelo paterno lo saca de ese entorno, el abuelo de 93 años, lo tiene en el cerro de mi parroquia, un cerro muy pobre donde hay casas de lo que llaman ustedes chabolas, casas de esteras, de latón, de plástico, sin piso, para sacarlo de ese ambiente en el que estaba. Pero se dio cuenta 3 días después que hace un hombre de 93, 92 años con un niño de 5 o 6 meses de nacido, no podía atenderlo. Salió a las calles de Tablada, de Lurín, a regalarlo. Y una señora de la Legión de María, a las que quiero tanto, las legionarias, le dijo, llévalo a la casa del padre, él te lo va a recibir. Y entonces lo trajo, este chico lo recibió y él es nuestro segundo residente. La historia de este chico es maravillosa porque este joven que lo recibió se encariñó con él. Yo le pregunté, ¿tú lo vas a cuidar? ¿Tú te vas a preocupar de él? Él me dijo que sí. Cuando el niño comienza a hablar, lo primero que hace es decirle papá a Marco, a este muchacho. Y Marco dice, yo pensé que yo lo rescataba a él y él me ha salvado a mí. Me ha salvado de una vida sin sentido, de una vida que no tenía sentido realmente, ¿no? Y él conoce a una catequista de la parroquia de confirmación, se enamoran, se casan, adoptan a este chico oficial y legalmente y tienen 2 hijas naturales también. Y ese chico ya tiene 14 años, este jovencito ya tiene 14 años, es un muchacho maravilloso que ha crecido lleno de amor de él y de todo el grupo de personas que estamos acá. Con ellos comienza la historia de la asociación. De eso hoy día tenemos casi 300 residentes, niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores, con habilidades diferentes, enfermedades psiquiátricas, enfermedades físicas, discapacidad y todo tipo de necesidad. Los ancianos son personas recogidas de la calle, abandonadas, etcétera. En la pandemia, los 2 años de pandemia nos han dejado a muchas personas en la puerta de la casa, bebés, niños, niñas, adultos, ancianos, abandonados completamente, ¿no? Esa es la situación. Ahora vivimos en 2 casas, en una que queda a 10 cuadras de aquí más o menos, 10 manzanas. Somos más o menos 70 voluntarios que servimos en la obra, algunos consagrados a Dios, otros voluntarios, muchos migrantes venezolanos que han llegado al Perú están trabajando con nosotros, son misioneros realmente. Ayer que fue el Día del Trabajador, no sé si en España es igual, pero en el Perú es el 1 de mayo, es el Día del Trabajador. Yo los saludaba no por el Día del Trabajador, sino por el Día del Misionero, porque ellos son misioneros más que trabajadores. Y así es como se ha desarrollado la obra y ha ido creciendo con la bendición de Dios. El secreto es hacer la voluntad de Dios. Es bien curioso porque siempre en la formación de mi vida religiosa en el seminario, siempre se burlaban de mí, se reían de mí, me hacían bullying, porque yo soy de ir a las iglesias y tocar los pies de los santos, ¿no?
y siempre he tenido muchas devociones desde que entré al seminario. Recuerda que yo conocí a Jesús a los 24 años, cuando terminé mi carrera de Derecho, y entré al seminario a los 25 años, un año después, ¿no? Entonces fue una conversión muy particular, y yo conocí a las hermanas de Madre Teresa cuando yo viví en Nueva York a los 18, 19 y 20 años. En el Bronx hice un voluntariado en la universidad que estaba, ofrecían un voluntariado en la casa que ellas tenían en el Bronx. Entonces yo las conocí ahí. Yo no conocía nada de iglesia, no sabía nada de congregaciones, no sabía nada de esto. Yo conocí un grupo de hermanas que se vestían con un sari blanco y que atendían a los pobres. Eso es todo lo que sabía. No sabía más, no las vinculaba con la iglesia católica, no las vinculaba con nada de eso porque yo no conocía la iglesia católica, que ahora es mi madre, que me ha rescatado, que me ha regalado el bautizo, que me ha regalado la confirmación, que me ha regalado el orden sacerdotal y que me ha regalado la Eucaristía, me ha hecho sacerdote de Cristo. Pero yo no conocía eso. Entonces, luego cuando entro al seminario, yo comienzo a tener una relación muy cercana, muy especial, con muchos santos que fueron generando en mí inquietud con respecto a su vida, porque los sentía muy cercanos. Mi primera inquietud fue con San Rafael Arnaiz Barón, un monje trapense, ¿no? Porque era un joven arquitecto de Madrid, rico, de buena familia, un galán, un dandy. Yo me sentía súper identificado con él, que además entró a la trapa a los 24 años también. Entró a la trapa a los 24 años. De hecho, cuando yo terminé el postulantado con los capuchinos, hice una experiencia en la trapa Santa María de Miraflores en Chile, en Rancagua. Estuve con ellos un tiempo porque tuve la inquietud vocacional de ser monje de clausura en algún momento, ¿no? Entonces, ese fue el santo que en primer lugar me atrajo y que ha sembrado en mí también un espíritu monástico, por decirlo de alguna manera. Disfruto mucho mis espacios de silencio y de privacidad y me ayudan mucho en mi vida personal como sacerdote. Luego aparece la figura de los santos de mucha actividad. ¿Qué diferencia, no? San Rafael Arnaiz, un monje de clausura, y luego, bueno, San Bernardo, me leí la saga de los tres monjes rebeldes, es decir, todo esto me atrajo muchísimo. Y luego aparecen, bueno, San Francisco de Asís por mi formación franciscana, que me impactó, me impresionó, aunque pasé de la película Hermano Sol, Hermana Luna de Sefirelli, que es preciosa, al verdadero San Francisco, que cuando lo conoces te das cuenta que es otro, diferente completamente al de Hermano Sol, Hermana Luna, ¿no? San Francisco así es un hombre muy fuerte, muy radical, muy intenso, ¿no? Muy apasionado, ¿no? Y muy firme en sus decisiones, ¿no? Entonces, y luego a través de él comienzo a conocer santos dedicados al servicio. San Francisco me impresionó su conversión. Él se convierte radicalmente cuando le da un beso a un leproso, porque dice que lo que para él antes era asco, le daba asco, ahora se convirtió en dulzura del alma. Él era un hombre que amaba las cosas bellas y los leprosos eran todo lo contrario a eso físicamente, exteriormente. Sin embargo, él, por movimiento de Dios y también con un esfuerzo personal, se acerca a un leproso y le da un beso. Y dice que lo que antes era algo que le dolía y le hacía mucho daño, se convierte en dulzura del alma. Y a partir de él me acerco a San Vicente de Paúl, también un gran santo, y luego comienzo a conocer a otros santos. Me acerco mucho a Madre Teresa de Calcuta por diferentes motivos. Me atrae mucho. Yo en la universidad que estudiaba, ella fue a la universidad cuando yo no era creyente todavía, y no recuerdo ni una palabra de lo que dijo. Éramos 300 jóvenes en un auditorio, jóvenes de la Universidad de Lima, en el Perú, una universidad de clase media, media alta, que teníamos visiones de ser, yo quería ser abogado empresarial, economistas, administradores de empresas, de este tipo de proyectos, y estábamos haciendo mucha bulla en el auditorio, ¿no? Mucho chiste, mucha broma, y de pronto entra esta mujercita con su sari y el silencio fue absoluto sin que nadie dijera una palabra, porque la presencia de esta mujer era impresionante. Incluso para mí, como no creyente, era impresionante la energía de Dios que esta mujer
transmitía era impresionante, como Juan Pablo II, exactamente igual que Juan Pablo II cuando fuimos a verlo, cuando vino al Perú y fuimos más de 1 millón de jóvenes al hipódromo Monterrico y fuimos a verlo, a acompañarlo. Y tampoco era creyente, pero cuando él comenzaba a hablar, todos los jóvenes nos callábamos. Era impresionante cómo transmitían a Dios a través de su presencia y de sus palabras. Entonces me acerco a ella, comienzo a investigar sobre su vida y siempre en la orden franciscana capuchina a nosotros nos enseñaron que los capuchinos estábamos llamados a estar donde nadie quiere estar, es decir, en los lugares en los que nadie quiere estar. Por más que yo use la sotana negra todos los días, siempre, este es mi color de piel, por mis venas corre sangre franciscana, porque yo he recibido una formación extraordinaria con los franciscanos, extraordinaria, del santo temor de Dios, del trabajo manual, del amor a los pobres, de la cercanía a los pobres, y eso me motivó. Cuando yo salgo de la congregación, San Francisco sigue siendo un referente para mí, pero amplío mis referentes de santos con los que tengo una amistad particular, una cercanía, y San Alberto Hurtado me llama muchísimo la atención, porque es un hombre joven, un hombre radiante, un hombre muy capaz, muy inteligente, jesuita. Eso es lo único malo, no, mentira, es una broma, es una broma. Jesuita, muy trabajador, muy cercano a los jóvenes, muy metido en las cosas, en las realidades temporales, en lo que vivía Chile en ese momento. Fundó el Hogar de Cristo en Chile, y Madre Teresa a su lado como una mujer que desde que conocí su historia me impresionó. Ella hablaba de su vocación dentro de su vocación, porque ella hermana de las hermanas de Loreto, ¿no? De una congregación que educaba a niñas de la India ricas. Y de hecho, sus primeras seguidoras son ellas. Me sorprende porque yo siento que ha sido igual. Yo descubro mi vocación como sacerdote capuchino dentro de mi vocación como mi sacerdote diocesano, desde ser sacerdote capuchino, y los primeros que me siguen son mis exalumnos de la Ciudad de los Niños, donde yo fui director por 10 años. La diferencia es que ellos no eran niños de familias ricas, sino eran niños en abandono, en peligro moral, jóvenes en alto riesgo. Entonces me siento muy identificada con su historia, con la historia de San Rafael Arnaiz, y se han vuelto mis amigos muy cercanos. Además hay otros también. San José María Escrivá para mí es un hombre extraordinario que a los sacerdotes nos enseña mucho. San Óscar Romero de América, un luchador, y ahora yo me siento más identificado también porque el Perú está pasando por momentos muy difíciles y yo como sacerdote tengo la obligación de hablar, de no callarme, aunque a mucha gente le cueste y le moleste, pero tengo la obligación y pienso en San Óscar Romero, pienso en él, ¿no? Y bueno, San Lorenzo, mártir, porque yo me ordené el 10 de agosto, el día de San Lorenzo, mártir, y San Pío de Pietrelcina, como capuchino, también me impresionó y me llamó muchísimo la atención. Yo me he ordenado el 10 de agosto, que es el mismo día que se ordenó sacerdote San Pío de Pietrelcina. Entonces está mi Teresita, que es la Madre Teresa de Calcuta, está mi Beto, discúlpeme San Alberto Hurtado, pero yo converso con él de esa manera, tengo una relación muy cercana con ellos de esa manera. Sé que son intercesores, porque mi relación principal es con Jesucristo y con la Madre de Dios, pero sé que son intercesores. Como te digo, yo quería ser misionero en la India, es decir, no por Madre Teresa, sino en general, porque me parece una cultura. He tenido la oportunidad de estar en su tumba por un regalo maravilloso de una familia que sabe de mi amor a la Madre Teresa y me dijo, bueno, ahora tienes vacaciones, te buscas tus vacaciones, pides permiso y te vas, acá está, todo cubierto. Entonces me mandaron a la India a visitar la tumba de la Madre Teresa, ¿no? Entonces he conocido a sus hermanas, tengo una amiga que es de las hermanas de la Madre Teresa, que es como una madre, ¿no? Madre Vianney, que es una argentina espectacular, una santa mujer. He visitado la casa de la Madre Teresa, o sea, siempre Dios por todo lado me ha llevado por ese lado, ¿no? Y ahora con el tema de mi enfermedad, más todavía. Yo disfruto lo que hago, yo amo lo que hago. Es decir, no es un trabajo para mí.
es bastante exigente, definitivamente, porque yo, además de ser párroco, soy director de la Asociación de las Bienaventuranzas, que ha ido creciendo y se ha ido ramificando. Soy secretario general de Cáritas Lurín, de la diócesis de Lurín, pero además soy decano, es decir, vicario episcopal para un grupo de parroquias de mi diócesis, donde hay 60 parroquias. Yo soy vicario episcopal para 10 parroquias y tengo otras responsabilidades diocesanas, ¿no? Entonces, todo eso sumado es mucha responsabilidad, sin embargo, lo disfruto. No es algo que me pese hacer, pero el cuerpo es el cuerpo y uno se cansa y los problemas diarios y las responsabilidades diarias y falta la leche, se nos acaba de enfermar el benefactor de leche que desde hace 5 años nunca nos faltó, nunca nos falló ni un mes, ni un solo mes, y de pronto se nos enferma y ya no puede ayudarnos. Entonces, ahí vienen los 3 días de, no desesperación, sino de búsqueda de cómo resolver este problema, ¿no? Ya se resolvió gracias a Dios, un grupo de señoras se ha puesto de acuerdo y ahora han buscado ayuda y ya tenemos leche fija por de ahora en adelante, digamos, ¿no? Pero ese es la vida diaria. Yo comienzo el día muy temprano, 5:30 de la mañana, y comienzo, bueno, a partir de el último problema de salud, he comenzado a hacer algo que debía hacer hace mucho tiempo, que es hacer un poco de ejercicio físico, porque aunque todo el día estoy en actividad, es diferente eso, hacer un ejercicio físico establecido, 30 minutos de caminata, ¿no? Que no disfruto mucho, que no me gusta mucho, porque antes de entrar al seminario he sido muy deportista, toda mi vida de seminarista y luego de sacerdote fue diferente, entonces ahora estoy retomando esto, ¿no? Después de eso, bueno, me baño, me cambio, etcétera, entro a la capilla y llevo 1 hora de oración entre las laudes de la mañana, la hora tercia y mi adoración al Santísimo. Tenemos un oratorio precioso, pequeñito, donde el Santísimo está expuesto siempre. Y luego comienzo mis actividades, comienzo a despachar. A cada uno le doy su responsabilidad, revisamos lo que tiene, tenemos un equipo maravilloso, un grupo de 15 personas totalmente comprometidas con la obra, a quien he delegado y he responsabilizado diferentes áreas, el mantenimiento, la cocina, la lavandería, los almacenes, las ollas populares, ollas comunes, las plantas de oxígeno, la panadería, las villas donde están los chicos, nuestros niños, niñas, adultos, ancianos, etcétera, las monjitas que atienden a los ancianos, las obras, hay una persona encargada de verificar cómo van las obras, estamos construyendo un hospital de cuidados paliativos ahora precioso, un proyecto maravilloso, el desayuno, la comida, que nada se malogre, el bazar, el recojo de donaciones, es todo un movimiento con los bazares, los almacenes, que tenemos que estar muy atentos a que la comida no se pase, rotar la comida, ¿no? Etcétera, o que no se malogre. Entonces, esa es mi rutina en la mañana, hasta el mediodía que me meto a la capilla. Ahora, bueno, ahora rezamos al Regina Cheli por Pascua, pero normalmente es el Ángelus. A veces con mi vicario, a veces por separado, porque él también tiene sus responsabilidades. Ahora está estudiando una maestría, gracias a Dios desde la casa por vía virtual, pero y luego en la tarde, después del almuerzo, que almorzamos con el grupo más cercano, digamos, el grupo del corazón de la obra, almorzamos juntos para dialogar, después de haber acompañado el almuerzo de los niños, de las niñas, de los adultos, que están en 3 turnos, que hacemos la bendición con un canto muy bonito, ¿no? Cuando estamos muy apurados, decimos, dulce niño de Belén, a comer, amén. Y ya todo el mundo ya sabe que tiene que comer, ¿no? Entonces, luego almorzamos nosotros y en la tarde el ritmo es similar hasta las 5 de la tarde aproximadamente, que comienzo a atender a la gente de la parroquia en el despacho parroquial. Confesiones, acompañamiento espiritual, almas inquietas que necesitan una ayuda y una respuesta, un acompañamiento, ¿no? Caminar junto con ellos en sus problemas, en sus luchas, en sus dificultades, hasta la hora de la misa, que cuando hay una, celebramos los padres, o a veces celebro yo solo porque el padre Dani, que es mi vicario, celebra con las religiosas en su casa, les hace la misa, y yo celebro aquí. Cuando hay 2 misas, uno celebra a las 7, el otro celebra a las 8. Luego las vísperas, mi rosario personal durante el día, en el momento que tengo un momento propio. Y también en la noche, ya después de las 8, 8:30, ahora los grupos parroquiales han comenzado nuevamente a reunirse presencialmente.
acompañando a los grupos parroquiales o acompañando al equipo que trabaja, que sirve, que son voluntarios y misioneros en la obra, que también necesitan un respaldo espiritual. Eso es todos los días, desde hace 14 años, todo el tiempo, todo el tiempo. Los domingos cambia un poquito porque las misas dominicales, que me encanta celebrar la misa dominical porque la gente está especialmente atenta a la palabra de Dios, a actualizar esa palabra a través de la prédica, ¿no? Y bueno, durante el día, mañana tengo reunión de decanos, el primer martes del mes es siempre reunión de decanos, nos reunimos con el obispo, el primer miércoles del mes tenemos un retiro en la mañana, los sacerdotes, el segundo miércoles del mes tenemos formación permanente, el tercer miércoles del mes presbiterio, el último miércoles del mes tenemos deporte y vida fraterna entre los sacerdotes, un partido de fulbito, una comida juntos, etcétera, ¿no? Ese es un poco... Y bueno, ya después en la noche, el día termina a 10:30, para dormir, rezo el rosario también, o a veces me quedo despierto soñando con proyectos futuros que tenemos, que queremos hacer, ¿no? Pensando mucho en esos proyectos que a veces no me deja dormir hasta tarde porque sueño y sueño y sueño y pienso en estos proyectos maravillosos que podemos hacer para ayudar a la gente más pobre, los más pobres entre los pobres, como decía Madre Teresa. Quiero decirte, con respecto a lo anterior, que yo amo ser sacerdote, que yo amo mi vocación, que yo disfruto haciendo lo que hago, que para mí no es un trabajo, para mí es mi vida, es mi misión, entonces la disfruto muchísimo, me gozo haciendo lo que hago, agradezco a Dios la vocación y la misión que me ha regalado, es decir, es un gozo que tengo todos los días. Con respecto a mi enfermedad, a mí me dio COVID hace relativamente poco, yo renegaba por el COVID, mira cómo es Dios, ¿no? Renegaba por el COVID. ¿Por qué renegaba? Porque yo quería ser de esos viejitos, o sea, esas personas que en la vejez miren a los más jóvenes y digan, yo viví la pandemia y no me dio COVID. Yo quería ser de esos. Soñaba con ser de esos, pero ya no puedo ser de esos. Me dio COVID, gracias a Dios la cepa más ligera, pues yo soy diabético, hipertenso, tengo obesidad, cosas que estoy trabajando ahora. Y si me hubiera dado COVID en la época más difícil del COVID en el Perú, que fue terrible, han muerto más de 200.000 peruanos enfermos de COVID, probablemente no hubiera sobrevivido. Y es curioso, porque en la época del COVID más duro estaba muy cerca a la gente. Iba a dar la unción de los enfermos, iba a rezar por los difuntos, ha muerto gente en mis brazos con COVID, repartíamos canastas de víveres, las plantas de oxígeno, acompañábamos a la gente, habían filas enormes de gente haciendo su fila para llenar su tanque de oxígeno, etcétera, y no me contagié, nunca me contagié, y me vengo a contagiar de la cepa más ligera de una manera que ni me entero porque tenía una pequeña gripe y dije, me voy a sacar la prueba por si acaso, nada más. Oh, sorpresa, tenía COVID. Cuando pasó el COVID, comencé a sentir una migraña, cosa que yo nunca he tenido en mi vida. Nunca he tenido dolores de cabeza, nunca había tomado una aspirina en mi vida y mucho menos una migraña que es focalizada. Y comencé a sentir una migraña en esta parte. Aparentemente el COVID, del que tanto renegaba, hizo que la migraña apareciera focalizada en un lugar. Hablé con mi doctor y me dijo, mira, esperemos 1 o 2 semanas a ver si no pasa la migraña, tómate esta pastilla, una pastilla especial para la migraña, y no pasaba. Así que me dijo, ahora sí, hazte una resonancia. Me hice la resonancia, me dieron los resultados, se los mandé a él los revisa y lo primero que me dice, Omar, tienes 3 infartos cerebrales. Y yo, pero ¿cómo es posible eso? Yo no tengo ningún síntoma. Tenía 2 cosas diferentes. Una, que mi vista no estaba del todo clara, ¿no? O sea, había un problema de vista muy ligero, muy leve. Y segundo, que había perdido un poquito de estabilidad. Cuando caminaba, sentía que los pasos no eran tan ordenados como eran antes. Pero era lo único que tenía. Entonces me dice, vente mañana a la clínica donde yo trabajo y te vamos a hacer otra resonancia. Entonces voy, me hace otra resonancia y me dice, mira, son 2 infartos cerebrales y no me acuerdo cómo se llama. Tienes un nódulo en esta zona que puede ser muchas cosas, desde una enfermedad desmielinizante, mi hermana murió de una enfermedad desmielinizante hace 6 años de esclerosis múltiple, mi primo hermano murió de esclerosis múltiple, entonces en mi familia había posibilidades de que otro, aunque es difícil después de los 40 años, es más común antes de los 40 años, más pasa en mujeres que en hombres, pero era una posibilidad, o puede ser un tumor, me dijo, vamos a investigar.
Entonces dijo, quédate en la clínica. Y dije, ¿de dónde voy a pagar esta clínica? Una de las mejores clínicas de Lima. Entonces él llamó a 2 personas y me dijo, no te preocupes, todo está arreglado. Tú quédate en la clínica, no te va a costar nada. Bueno, ya está, me costó. Debo reconocer que me fue difícil aceptar quedarme en la clínica. Pero lo acepté porque lo consiguió y un doctor amigo con quien me sentía muy cómodo. Entonces me quedo en la clínica y me comienzan a hacer los estudios y me indican que me tienen que tomarme una muestra de una biopsia. Pero para esto ya habían resultados contundentes y claros de que tenía un tumor maligno, un cáncer en el cerebro, muy incipiente, muy pequeño, muy tratable, pero que era cáncer en el cerebro, ¿no? Entonces, yo ya había activado mi seguro oncológico, que sí lo tenía, ya había elegido a mi oncólogo, un buen amigo, Fernando Suazo, ya tenía todo listo para salir de la clínica, esperar una semana más, porque como te taladran el cráneo para sacar la muestra, no te pueden hacer ningún tratamiento oncológico después de 3 semanas, antes de 3 semanas de la operación. Entonces, salgo de la clínica, paso una semana, viene Semana Santa y esperábamos el apellido del cáncer, porque sabíamos que era cáncer, pero no sabíamos qué tipo de cáncer era. Si era un glioma, si era un linfoma, no se sabía. Y dependía de eso el tratamiento. Llegó miércoles santo, no salieron los resultados, había que esperar toda la Semana Santa a vivir en la cruz con Jesús, ¿no? Y el domingo de Pascua celebró la misa 12 y una amiga muy cercana, amiga además de camino de fe, porque caminamos juntos en la fe, se aparece en la misa, que ella vive en otra zona de Lima, pero se venía de las playas del sur de Lima, y se acuerda de la misa y dice, voy a entrar. Y hace más de 2 años me había ofrecido un regalo, que era una reliquia de la Madre Teresa de Calcuta. Y yo ya no se lo pedía porque dije, bueno, de repente ha preferido quedarse. Llega a la misa, termina la misa, se acerca a la sacristía, la abrazo, la saludo, porque no la veía hace tiempo, probablemente toda la pandemia no la veía, aunque nos comunicábamos siempre. Una mujer mayor, tiene 3 hijos, ¿no? Casada, muy, muy buena persona además, ¿no? Que ha hecho Emaús, que ha hecho retiro de Emaús. Y me dice, mira lo que te he traído. Y saca una bolsita de terciopelo negro, la abre y sale la reliquia de la Madre Teresa, que era un trozo de tela muy grande, más grande de las normales, que ahora lo tengo en este relicario, ¿no? Aquí lo tengo guardado. Y entonces yo me sorprendo y digo, qué maravilla. Y lo pone en mis manos y yo instintivamente, como conté en algún momento, me decían que era cucufato, que era un cucufato, no sé si en España se usa la palabra o no, pero bueno, que era un cucufato porque tocaba las imágenes de los santos, porque si había una reliquia, yo recuerdo cuando fui a Loreto en Italia, donde está la casa de la Madre de la Virgen, yo me pasé una hora pegado a las paredes de la casa de la Virgen, tocando mi rostro y con mis manos dando vueltas, porque me imaginaba que ella había tocado esas paredes. Imagínate qué significa eso para mí. Pero se burlaban de mí, se reían de mí, en un buen sentido, no era bullying, ¿no? Simplemente era una broma así, ya éramos adultos, ¿no? Y era un encuentro de capuchinos de todo el mundo, de toda Latinoamérica. Entonces yo agarro instintivamente la reliquia de la Madre Teresa y me la pongo acá, de inmediato, sin pensarlo, sin nada. Y en silencio, en oración, muy rápidamente le ofrezco a Dios mi enfermedad, principalmente por la iglesia en el Perú, que creo que está pasando un momento muy difícil. Y luego la saco y ella me pide tomar una foto con la reliquia, porque a ella se la había regalado otra persona y quería mostrársela. Bueno, pasó el día, el domingo en la tarde, normal, en la noche era domingo de Pascua, todavía había gente para confesar, la misa 7, confieso, al día siguiente, el lunes, esperaba el resultado, a las 5 de la tarde me llama mi doctor y me dice, estoy molesto porque no salen los resultados, que no sé qué, que no sé cuánto. Y a las 7 me vuelve a llamar con una voz completamente diferente. Y yo me asusté, porque lo primero que me dice es, no entiendo lo que ha pasado, pero yo lo entendí en el otro sentido. No entiendo lo que ha pasado en el sentido de que no era un cáncer sencillo, ni era incipiente, sino lo contrario. Yo ya me alucinaba que era una metástasis, que ya tenía 2 meses de vida, etcétera, etcétera. Pero no se refería a eso. Me dice, no entiendo lo que ha pasado porque el patólogo ha entregado resultados y dice que no hay nada. No hay cáncer, no hay tumor, no hay absolutamente nada. Pero no entiendo. Y los resultados anteriores, mira, me dice él,
Ni el neurocirujano, ni el neurólogo, ni ninguno de nosotros, ni yo, que soy el que es médico internista general, entendemos qué ha pasado. Aquí están los resultados positivos de cáncer. Y ahora el patólogo dice que no hay cáncer. Y yo le digo, no necesito radioterapia, no necesito quimioterapia, no necesitas ningún tratamiento oncológico. Entonces yo le cuento lo que había pasado el día anterior con la reliquia Madre Teresa, y él me dice, se cae un ratito y me dice, me vas a hacer creer, porque él como médico no es muy creyente, ¿no? No es muy creyente. Ahora, cuando se despide, escribimos y se despide de mí, me dice que Dios te bendiga. O sea, esto también lo ha ayudado a acercarse mucho a Dios, ¿no? Y ya está, así de simple. Es decir, para esto debo reconocer que habían miles de personas, cientos de miles de personas rezando por mí. Conventos de clausura fuera del Perú, tú también, conventos de clausura fuera del Perú, me llamaron de Estados Unidos, me llamaron de Italia diciéndome que estaban rezando por mí, etcétera, etcétera. Muchísima gente en el Perú, porque yo me hice muy conocido por el trabajo en pandemia, mucha gente me conoció, salí mucho en los medios de comunicación y también por mi lucha contra el comunismo, me hice muy conocido en Lima, ¿no? Entonces, lucha que sigue en pie, por cierto. Entonces, la enseñanza más grande que yo saco de esto es el poder de la oración, que Dios hace milagros a través de sus santos, pero poder de la oración y la confianza y la fe que tenemos en Él que puede hacernos. Yo nunca le pedí que me curara, yo nunca le pedí que me curara, pero las miles de personas que rezaron por mí le pedían que me cure. Yo le decía a Dios que se haga tu voluntad, yo estoy preparado preparado para lucharla, como un guerrero de Dios. Si tengo que lucharla y la voy a luchar con todo. Y como decía el padre San Alberto Hurtado, decía, hay que trabajar hasta que se caigan los brazos de cansancio. Yo le decía eso a Dios. Cuando me toque la quimioterapia o la radioterapia y me tumbe a la cama una semana, me tumbaré a la cama, pero después me paro y a seguir trabajando. Eso le decía yo a Dios. Yo no le decía, cúrame, sáname, no quiero tener cáncer, no. Comparto la cruz contigo, estoy en la cruz contigo. Como discípulo de Cristo me tocaba, porque donde esté el maestro, está el discípulo, dice la palabra. Entonces es lo que me tocó. Y nunca me pregunté por qué a mí. Al contrario, ¿por qué no a mí? Si le toca a tanta gente, ¿por qué no a mí? Uno más, ¿no? No había mayor problema. Es más, yo era bendecido, porque a pesar del cáncer, tenía gente rezando por mí, tenía un seguro oncológico, tengo un seguro oncológico, buena gente me ayudó con lo de la clínica, es decir, yo soy bendecido en medio de la enfermedad que yo tenía y que milagrosamente Dios me curó. Entonces no tenía motivo para reclamarle nada, al contrario, solamente agradecimiento y agradecimiento y agradecimiento. Y era curioso, porque todas esas semanas yo me levantaba en la mañana con una sonrisa de oreja a oreja. Y todo el mundo me decía, pero ¿cómo puedes estar tan sonriente si tienes cáncer? Pero es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. La enfermedad, la tristeza, el dolor, los sufrimientos no te pueden quitar la alegría pascual. No puedes dejar de ser yo me llamo Omar Alonso Pascual, me he puesto Pascual porque, no me llamo Pascual, pero me he puesto Pascual porque creo que todos los creyentes deberíamos llamarnos como segundo nombre Pascual o Pascualina, porque somos Pascuales, somos testigos del resucitado. Entonces tendríamos que vivir así en cualquier circunstancia. Yo sé que es más fácil en algunas circunstancias que en otras, pero eso es lo que he vivido. Y le agradezco a Dios, como me dijo un amigo hace unos días, Dios te ha renovado la visa. Así que algo tienes que hacer. Y mucha gente decía, yo sabía que tú te podías morir porque todavía tienes mucho trabajo que hacer en el Perú. Miren, como decía un santo, decía, yo voy a hacer más en el cielo que en la tierra. Y eso es verdad. Madre Teresa hace más desde el cielo que todo lo mucho que hacía en la tierra. Es exactamente igual, porque estamos creados para el cielo, para la vida eterna. Entonces, esa es mi experiencia, ese es mi testimonio, y agradezco profundamente a los miles o cientos de miles de personas que han rezado por mí, y también a mi Teresita, que siempre está intercediendo por mí en el cielo, a San Alberto Hurtado, a San Lorenzo, mi patrono, a Óscar Romero de América, a San Rafael Arnaiz. Miro para allá porque ahí tengo unas reliquias de Alberto Hurtado, no, de Óscar Romero y San Rafael Arnaiz, y ahí está mi imagen de San Lorenzo también, que tengo ahí. Entonces, por eso miro para allá.
pero agradezco y bendigo a Dios por este milagro. Y creo que los milagros existen. De hecho, ahora próximamente comienza un programa en Radio María que se llama Los Milagros Existen. El Radio María Perú, 2 veces al mes, voy a tener un programa de 45 minutos que se llama Los Milagros Existen. Yo invito a todas las personas que participan del Rosario de las 11, ahí en Madrid, en España, que se unen a este rosario, que el rosario es una oración poderosísima. Son 50 rosas a la Madre, y la Madre siempre escucha nuestras oraciones. La Madre siempre está a nuestro lado. La Madre es la más cercana a Jesús, la que le habla al oído, la que le saca los milagros, la que le habla como mamá y le dice, hijito, haz este milagro, hazlo por mí, ayuda a esta persona, acompaña a esta persona que está sufriendo. Y Jesús nunca le niega nada a su mamá, porque la ama tanto que nunca le niega nada a su mamá. Los milagros existen. Hay que creer profundamente en Dios, que la fe se afiance. De hecho, el rezo del rosario es una herramienta para afianzar la fe. Nos ayuda a afianzar la fe, no nos desvía de la fe, al contrario, nos ayuda a afianzar la fe. Hay que agarrarnos fuerte de María Santísima, de la Santa Madre de Dios, de Mamá María, para poder seguir viviendo esta vida que nos toca vivir con alegría, con gozo, con esperanza, con confianza en Dios, y para poder pasar los momentos difíciles y duros agarrados de su mano. Esté con ustedes, y el Señor los bendiga, los proteja, los defienda, los guarde, les muestre su rostro, les conceda la salud, la alegría, mucho amor y la paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.